Me llamo Ernesto. Tengo 45 años y soy taxista desde hace más de 10. He visto muchas cosas en la calle, pero nada como lo que viví aquella noche en la calzada de Tlalpan. Eran casi las 3 de la mañana cuando tomaba mi último viaje de la noche. La calzada de Tlalpan estaba casi desierta. Solo algunos coches pasaban esporádicamente, y la neblina espesa parecía tragarse las luces de los faros. Desde el asiento del conductor, veía cómo las sombras de los árboles se alargaban y deformaban con el vaivén de las luces de los postes. El cansancio ya pesaba en mis ojos, pero mi regla era no rechazar pasajes a menos que fuera realmente necesario. Y ahí, justo en la esquina de una calle secundaria, vi a una mujer levantando la mano. No parecía fuera de lo común, delgada, con un abrigo largo y el cabello lacio cubriéndole parte del rostro. Me detuve y bajé la ventanilla. «Buenas noches. ¿A dónde la llevo?» «Avenida División del Norte, por favor», dijo la mujer en un tono casi susurrante. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero no dije nada. Me pareció raro que no mencionara una colonia específica, pero tampoco era mi problema. La mujer subió al asiento trasero sin hacer ruido, cerrando la puerta con un movimiento lento y calculado. Activé el taxímetro y arranqué. El camino transcurrió en un silencio incómodo. Intenté hacer conversación, pero la mujer no respondió. Solo se limitaba a mirar por la ventana, aunque en la dirección equivocada, hacia el interior del coche, como si estuviera observando su propio reflejo en el cristal. Su respiración era apenas audible, lenta y pesada. Cada minuto que pasaba, la sensación de incomodidad crecía. Algo en ella no cuadraba. La miré por el espejo retrovisor y, por un segundo, creí que su rostro era distinto. Como si su piel se moviera, como si sus facciones no estuvieran del todo fijas. Pero cuando parpadeé, todo parecía normal otra vez. Pasamos frente a un pequeño puesto de tacos, uno de los pocos negocios abiertos a esa hora. Pensé en sugerirle que se detuviera a comprar algo, pero cuando la miré otra vez, vi que ahora tenía las manos cruzadas sobre su regazo, apretando sus dedos con fuerza, casi al punto de lastimarse. Me quedé callado. Al pasar por una zona más oscura, la mujer habló por primera vez desde que subió. «Aquí está bien, déjeme aquí». Frené poco a poco y volteé para decirle la tarifa, pero su asiento estaba vacío. El coche seguía en marcha, las puertas cerradas. No había forma de que se hubiera bajado sin que yo lo notara. Se me heló la sangre. Giré la cabeza hacia el asiento trasero y en ese instante algo me miró. No era la mujer, era algo más. Algo con un rostro desfigurado, sin ojos, pero con una sonrisa imposible de describir. El taxi se llenó de un sonido gutural, una mezcla de risa y llanto. Sentí como el aire se volvía más denso, como si algo me estuviera presionando contra mi asiento. Traté de moverme, de gritar, pero mi cuerpo no respondía. Mi reflejo en el espejo mostraba algo imposible, una sombra sentada sobre mí, susurrándome al oído. En ese momento, un frío inexplicable se coló en el coche. Mi piel se erizó y mi respiración se volvió entrecortada. Sentí que una mano helada se apoyaba en mi hombro. La presión era firme, casi como si alguien me estuviera reteniendo. Intenté forcejear, pero no podía moverme. De pronto, un claxon rompió la pesadilla. Un camión pasaba a toda velocidad, sus luces iluminando el interior del taxi. La sombra desapareció de golpe y sentí que podía respirar otra vez. Miré el asiento trasero, vacío. El taxímetro seguía corriendo. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador y salí disparado de ahí, sin mirar atrás. No supe cómo llegué a casa ni cuánto tiempo pasó antes de poder dormir. Lo único que tenía claro era que nunca más volvería a recoger a alguien en la calzada de Tlalpan a esa hora, porque lo que subió esa noche no era humano. Me llamo Eduardo Ramírez, tengo 35 años y soy taxista desde hace más de 10.
Créanme que he visto de todo. Borrachos que no pagan, tipos raros que me ponen nervioso y clientes que se bajan sin decir nada. Pero nada se compara con lo que viví aquella noche en la carretera México-Toluca. Era casi la medianoche y ya estaba por terminar mi turno cuando recibí una solicitud de servicio cerca de la carretera. No suelo tomar viajes en esa zona a esas horas, pero la central de radio me indicó que había una mujer esperando un taxi en una curva solitaria. Pensé que quizás su coche se había descompuesto o algo así que acepté el viaje. Cuando llegué, la vi de inmediato. Era una mujer joven, parada junto al camino, vestida con un vestido blanco largo. Al principio pensé que era raro, pero la noche estaba fría y tal vez venía de una fiesta o de una boda. Se veía tranquila, aunque algo pálida. Apenas abrí la puerta, ella se subió sin decir una palabra y me dio una dirección en voz baja. Me pareció que estaba en la colonia cercana al centro de Toluca. No me gustó mucho la vibra del viaje. La mujer apenas hablaba y su voz sonaba apagada, como si estuviera muy cansada. A través del retrovisor, noté que tenía el rostro serio, con el maquillaje un poco corrido. Sus manos estaban entrelazadas sobre su regazo, y aunque el auto estaba caliente, tenía la piel de gallina. Por educación, intenté hacer conversación. ¿Viene de una boda?, pregunté, medio en broma, para aligerar el ambiente. Ella giró la cabeza lentamente y me vio a los ojos a través del espejo retrovisor. Sus labios se movieron, pero la respuesta fue apenas un susurro. Sí. Algo en su tono me hizo estremecer, pero traté de no pensar demasiado en eso. Me concentré en manejar, pero a medida que avanzábamos, empecé a notar algo raro. La dirección que me había dado no conducía a una colonia normal, sino a un panteón. El escalofrío que me recorrió el cuerpo fue inmediato. Miré el espejo retrovisor otra vez, y ella seguía ahí, con la misma expresión vacía. Tragué saliva y traté de calmarme. Seguramente había una explicación lógica, ¿no? Tal vez vivía cerca del panteón o tenía que ver a alguien ahí. Cuando llegamos, el lugar estaba desierto. El portón de hierro del cementerio estaba cerrado y solo la luz de los faros iluminaba las tumbas cercanas. Me giré para decirle que habíamos llegado, pero en cuanto la vi, mi corazón se detuvo. El asiento trasero estaba vacío. Pegué un grito y me bajé del taxi de un brinco. Miré a todos lados, revisé el asiento, el suelo, incluso abrí la cajuela en un ataque de paranoia. Nada, la mujer simplemente había desaparecido. El miedo me paralizó por un momento, pero en cuanto recuperé el aliento, subí al coche y salí de ahí a toda velocidad. No miré atrás. No me importó si había alguna explicación lógica. No quería saber nada más. Al día siguiente, no pude sacarme la imagen de la cabeza, así que fui con unos compañeros taxistas a contarles lo que me había pasado. Apenas mencioné la carretera México-Toluca y la mujer de blanco, uno de ellos me interrumpió. ¿Te dio una dirección que terminaba en el panteón?, preguntó con una sonrisa nerviosa. Asentí, sintiendo la piel helada. Te tocó la novia. A muchos nos ha pasado. Dicen que hace años, una muchacha iba rumbo a su boda y su novio nunca llegó. Se desesperó y salió corriendo hasta la carretera, pero la atropellaron. Desde entonces, pide un taxi para llegar a su destino, pero nunca lo logra. Esa noche entendí que hay cosas que simplemente no tienen explicación. Desde entonces, evito trabajar en esa carretera de noche. No quiero volver a recoger a la misma pasajera, porque sé que tarde o temprano lo volverá a intentar. Desde ese día, cada vez que paso por la zona, no puedo evitar mirar de reojo hacia la curva donde la recogí. Aunque me diga a mí mismo que no quiero volver a verla, en el fondo de mi mente una pequeña parte de mí siente curiosidad. ¿Qué pasaría si alguien más la recoge? ¿Seguirá apareciendo cada noche? Algunos compañeros me han contado que la han visto más de una vez, parada en el mismo sitio, con la misma expresión de tristeza. Un amigo incluso juró que la escuchó sollozar antes de desvanecerse frente a sus ojos.
Nadie sabe quién fue realmente esa mujer, pero todos los que hemos trabajado en esa carretera sabemos que su espíritu sigue ahí, esperando un taxi que la lleve a su destino, aunque nunca pueda llegar. Me llamo José Luis, tengo 42 años y soy taxista en la Ciudad de México. Siempre he trabajado en esto y aunque me han tocado pasajeros extraños, nunca había sentido tanto miedo como aquella noche en el Cerro de la Estrella. Eran casi las 3 de la mañana y mi última carrera me dejó cerca de la colonia Santa Marta, Acatitla. Ya quería regresar a casa, pero al pasar por la avenida Ermita Iztapalapa, vi una figura a un costado del camino. Era una mujer, con el cabello largo y oscuro, vestida con algo parecido a un rebozo. No hacía señas, solo estaba parada ahí, mirando hacia la nada. No sé por qué, pero frené. Bajé la ventana y le pregunté si necesitaba un aventón. No contestó. Solo levantó la cara y me miró con unos ojos oscuros, casi sin brillo. Entonces, sin decir palabra, abrió la puerta y se subió al asiento trasero. ¿A dónde la llevo?, pregunté, tratando de ignorar el escalofrío que me recorrió la espalda. Arriba, al cerro. Su voz era rara, como si viniera de muy lejos. No me gustó nada la sensación que me dio, pero ya era tarde para echarme para atrás. Conduje por la carretera empinada que lleva a la cima, donde está la zona arqueológica. No hay mucha iluminación ahí, solo unas pocas lámparas parpadeantes. Mientras subía, sentía que la temperatura descendía drásticamente. De reojo, miré por el espejo retrovisor. La mujer estaba inmóvil, con la mirada fija en la ventana, como si buscara algo en la oscuridad del cerro. Sus manos, pálidas y delgadas, se agarraban con fuerza de su falda. De pronto, sentí un olor a humedad y tierra podrida dentro del coche. El instinto me dijo que algo no estaba bien. Señora, ¿segura que quiere venir hasta acá? No hay nada a esta hora. Ya casi llegamos, susurró, pero su voz sonó más grave, más ronca. El miedo empezó a apretar mi pecho. Miré por el espejo de nuevo, pero la mujer ya no estaba. No había escuchado la puerta abrirse, no sentí movimiento, pero el asiento trasero estaba vacío. Frené en seco. Mi corazón latía con fuerza mientras giraba la cabeza hacia atrás. Nada, solo la noche y la neblina espesa del cerro. El asiento seguía hundido, como si alguien hubiera estado ahí hacía segundos. Entonces lo vi. Una sombra enorme se movía entre los árboles. Era alta, encorvada, con extremidades alargadas y una piel oscura, casi como cuero viejo. No tenía rostro, pero sus ojos, esos ojos brillaban con un fulgor amarillo enfermizo. Estaba observándome. Intenté encender el coche de nuevo, pero no respondía. El motor chisporroteó como si la batería estuviera muerta. La criatura comenzó a moverse hacia mí, con pasos lentos pero pesados, como si cada uno retumbara en la tierra. De su pecho salía un sonido gutural, una especie de gruñido profundo que me paralizó. De pronto, un ruido seco sonó detrás de mí, como si algo hubiera golpeado el techo del coche. Miré por la ventana y vi que las ramas de los árboles se sacudían con violencia, aunque no había viento. Algo más estaba ahí, acechando desde las alturas. Con desesperación, giré la llave una y otra vez. En un último intento, el motor rugió y las luces del coche iluminaron completamente a la cosa que se acercaba. Su cuerpo era delgado pero fuerte, con garras que parecían filosas como navajas. Entonces, de su boca, un hocico largo y negro, salió un alarido tan agudo que hizo temblar los vidrios del taxi. No pensé más. Metí reversa y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. Las llantas chirriaron contra la grava y el coche se sacudió cuando bajé a toda velocidad. Por el retrovisor, vi a la criatura quedarse en la cima, observándome. No me siguió. No tuvo que hacerlo. Sabía que yo jamás volvería a ese lugar. Cuando llegué a la base del cerro, me estacioné un momento para recuperar el aliento. Todo mi cuerpo temblaba. Revisé el asiento trasero y ahí, en el centro,
Había algo, un mechón de cabello largo y oscuro, la prueba de que todo había sido real. Esa noche no volví a casa de inmediato. Me detuve en una gasolinera para tomar un café. Necesitaba calmarme. El empleado me vio pálido y me preguntó si estaba bien. Le conté lo que me pasó y sin sorpresa me dijo: «No es el primero que ve algo ahí, amigo. Ese cerro es viejo, muy viejo, y guarda cosas que no deberían estar aquí». Desde aquella noche, nunca más tomé pasajes cerca del Cerro de la Estrella después de medianoche. Porque sé que ahí, en la cima, algo antiguo y hambriento sigue esperando. Me llamo Miguel, tengo 38 años y soy taxista en Monterrey. Llevo más de una década recorriendo la ciudad, así que conozco bien sus calles y los lugares donde siempre hay pasajeros. Aquella noche, pasada la medianoche, iba manejando por la avenida Lázaro Cárdenas, buscando un último viaje antes de irme a casa. Había sido una jornada lenta, con apenas unos cuantos viajes que no dejaban mucho dinero. Miré el reloj del tablero y pensé si valía la pena seguir circulando o mejor darme por vencido. Justo cuando me acercaba al cruce con una calle secundaria, vi a una mujer en la banqueta. Era delgada, vestía un vestido claro y su piel se veía pálida bajo la luz tenue de la farola. Sin pensarlo dos veces, reduje la velocidad y me detuve junto a ella. «Buenas noches, ¿a dónde la llevo?», pregunté mientras bajaba un poco la ventana. La mujer se inclinó hacia el auto, y aunque su rostro estaba parcialmente cubierto por su largo cabello oscuro, noté algo extraño en ella. Su piel tenía un tono casi cenizo y sus ojos, aunque grandes, parecían vacíos. «Al centro», respondió en un susurro apenas audible. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero no quise darle importancia. Abrí la puerta y la mujer subió al asiento trasero sin hacer ruido. Mientras avanzaba, traté de iniciar una conversación, pero ella solo miraba por la ventana sin responder. Su silencio me incomodaba cada vez más. Pasamos por varios semáforos y en cada uno de ellos no pude evitar mirar por el espejo retrovisor. La mujer seguía inmóvil, sin pestañear, con la mirada fija en la ventana. El ambiente dentro del taxi se volvió denso, como si el aire pesara más de lo normal. Intenté justificar su comportamiento, quizá estaba cansada o algo la tenía preocupada. Cuando pasamos por un tramo oscuro, sentí un escalofrío aún más fuerte. De reojo, me pareció ver que la mujer había girado su cabeza ligeramente hacia mí. Tragué saliva y respiré hondo, tratando de ignorar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. El trayecto fue incómodamente silencioso. En un momento, miré por el espejo retrovisor y noté que tenía las manos entrelazadas sobre su regazo, con los dedos pálidos y delgados, como si apenas tuviera sangre corriendo por sus venas. La imagen me puso los pelos de punta, pero intenté concentrarme en la carretera. Cuando finalmente llegamos a la zona del centro, me detuve frente a un viejo edificio. Volteé para avisarle que habíamos llegado, pero su asiento estaba vacío. El pánico me invadió. Giré en todas direcciones buscando alguna explicación, incluso salí del taxi para ver si había bajado sin que me diera cuenta. Pero no había nadie, solo el silencio de la madrugada y el zumbido lejano de los autos en la avenida. Al subir de nuevo al coche, mi piel se heló aún más. En el asiento trasero, justo donde ella había estado sentada, había una marca de humedad, como si mi pasajera nunca hubiera estado completamente en este mundo. Encendí el motor con manos temblorosas y me alejé lo más rápido que pude. Durante todo el camino a casa, no dejé de mirar por el retrovisor, esperando no ver nada fuera de lo normal. Al llegar, me encerré en mi habitación sin siquiera contarle a mi esposa lo que había sucedido. Esa fue la última vez que trabajé de madrugada en la avenida Lázaro Cárdenas. Me llamo Luis Hernández, tengo 45 años y soy taxista en la Ciudad de México. Desde hace más de 20 años, me dedico a recorrer las calles y carreteras transportando pasajeros a donde necesiten.
Aquella noche en la carretera a Cuernavaca, nunca imaginé que viviría algo que me haría cuestionar todo en lo que creía. Era un martes cualquiera, pasada la medianoche. La lluvia caía con fuerza sobre el asfalto y apenas se veían las luces de otros autos en la carretera. Había tenido una noche floja en la base de taxis y ya estaba pensando en regresar a casa cuando el radio de la central sonó. Unidad 314, ¿disponible para un servicio? Tomé el radio y respondí con voz cansada. Aquí 314, dígame la ubicación. El cliente solicita el servicio en el kilómetro 42 de la carretera a Cuernavaca. Destino desconocido. Dice que lo recogerán en cuanto llegue. Me pareció raro. La central normalmente daba más detalles, pero en el gremio se aprende a no cuestionar a los clientes. Puse en marcha el coche y me dirigí al punto indicado. Cuando llegué, todo estaba oscuro. No había casas, gasolineras ni tiendas cerca, solo árboles y el sonido de la lluvia golpeando el toldo del taxi. Encendí las luces altas, pero no vi a nadie. Pensé que el cliente se había arrepentido o que era una broma pesada. Estaba a punto de irme cuando el celular sonó. ¿Sí?, respondí con desgano. ¿Eres el taxi que pedí?, dijo una voz femenina, débil, casi un susurro. Sí, estoy en el punto que me dieron, pero no veo a nadie. Estoy aquí, justo frente a ti. Mi corazón se aceleró. Miré de nuevo, pero no había nadie. Solo la lluvia y la neblina densa cubriendo la carretera. Se me erizó la piel. «No te veo, ¿dónde estás?», pregunté. «Abre la puerta, ya estoy dentro». Sentí un frío inhumano recorrerme la espalda. Me giré de golpe y vi el asiento trasero reflejado en el retrovisor. Estaba vacío. El teléfono se quedó en silencio, pero la llamada seguía activa. Me armé de valor y pregunté: «¿Quién eres?». La respiración al otro lado del teléfono se volvió más pesada. «Hace muchos años, un taxi me dejó aquí. Nunca llegué a mi destino». Un trueno iluminó la carretera y por un segundo pude verla en el asiento trasero. Una mujer con el rostro pálido, el cabello enmarañado y los ojos vacíos. Abrí la puerta y salté del auto, dejando el motor encendido. No sé cuánto tiempo estuve parado bajo la lluvia, temblando de miedo. Cuando por fin me atreví a mirar dentro del coche, ella ya no estaba. Intenté recuperar el aliento mientras me apoyaba en el auto. La lluvia empapaba mi ropa y el frío se me metía hasta los huesos. Encendí un cigarro con las manos temblorosas y miré alrededor. Nada. La carretera seguía vacía, con la neblina serpenteando sobre el asfalto. Subí de nuevo al taxi y revisé el asiento trasero, convencido de que lo que había visto era producto del cansancio. Pero ahí, sobre la tapicería húmeda, había un rastro de agua, como si alguien se hubiera sentado hace poco. Mi estómago se revolvió. Pisé el acelerador y conduje sin rumbo, solo con el deseo de alejarme de ese maldito kilómetro 42. Pasé junto a un par de gasolineras cerradas y finalmente me detuve en una que aún tenía luces encendidas. Bajé y entré al pequeño local, donde un hombre mayor atendía detrás del mostrador. «¿Todo bien, amigo?», me preguntó al verme pálido y empapado. «Creo que acabo de ver algo en la carretera, algo que no debería estar ahí». El hombre me observó con calma y suspiró antes de hablar. «Déjame adivinar, kilómetro 42». Asentí, sin poder disimular mi sorpresa. «No eres el primero», continuó el hombre. «Varios taxistas han pasado por aquí con la misma historia. Dicen que una mujer pide un taxi en ese punto. Una mujer que murió hace muchos años cuando un conductor la dejó ahí sola en medio de la noche». El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Me estremecí y terminé el cigarro en silencio antes de volver al auto. No volví a aceptar un servicio en la carretera a Cuernavaca. A veces, en las madrugadas, el radio suena con solicitudes desde el kilómetro 42. Ningún taxista las toma. Todos sabemos que ese pasaje nunca llega a su destino.
Desde aquella noche, comencé a investigar más sobre la leyenda. Hablé con otros taxistas, con viejos empleados de la central y con gente que decía haber visto lo mismo. Todos coincidían en una historia. La mujer vestida de blanco solía aparecer en noches de lluvia, siempre en el mismo punto, y quien se atreviera a recogerla no llegaba a su destino. Algunos decían que los autos desaparecían sin dejar rastro, otros aseguraban que sus pasajeros terminaban con las manos frías y los labios azulados antes de desvanecerse. Una madrugada, semanas después, desperté con un escalofrío. El radio de la central sonaba insistente. Me acerqué con un nudo en el estómago y escuché la voz del despachador. Unidad 314, servicio en el kilómetro 42, cliente esperando. Y entonces, el celular vibró en mi bolsillo. Un número desconocido. Levanté la pantalla con miedo y leí el mensaje. Abre la puerta, ya estoy dentro. Desde esa noche dejé el taxi. Me llamo Ernesto. Tengo 45 años y soy taxista desde hace más de 10. He visto muchas cosas en la calle, pero nada como lo que viví aquella noche en la calzada de Tlalpan. Eran casi las 3 de la mañana cuando tomaba mi último viaje de la noche. La calzada de Tlalpan estaba casi desierta. Solo algunos coches pasaban esporádicamente, y la neblina espesa parecía tragarse las luces de los faros. Desde el asiento del conductor, veía cómo las sombras de los árboles se alargaban y deformaban con el vaivén de las luces de los postes. El cansancio ya pesaba en mis ojos, pero mi regla era no rechazar pasajes a menos que fuera realmente necesario. Y ahí, justo en la esquina de una calle secundaria, vi a una mujer levantando la mano. No parecía fuera de lo común, delgada, con un abrigo largo y el cabello lacio cubriéndole parte del rostro. Me detuve y bajé la ventanilla. Buenas noches. ¿A dónde la llevo? Avenida División del Norte, por favor, dijo la mujer en un tono casi susurrante. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero no dije nada. Me pareció raro que no mencionara una colonia específica, pero tampoco era mi problema. La mujer subió al asiento trasero sin hacer ruido, cerrando la puerta con un movimiento lento y calculado. Activé el taxímetro y arranqué. El camino transcurrió en un silencio incómodo. Intenté hacer conversación, pero la mujer no respondió. Solo se limitaba a mirar por la ventana, aunque en la dirección equivocada, hacia el interior del coche, como si estuviera observando su propio reflejo en el cristal. Su respiración era apenas audible, lenta y pesada. Cada minuto que pasaba, la sensación de incomodidad crecía. Algo en ella no cuadraba. La miré por el espejo retrovisor y, por un segundo, creí que su rostro era distinto. Como si su piel se moviera, como si sus facciones no estuvieran del todo fijas. Pero cuando parpadeé, todo parecía normal otra vez. Pasamos frente a un pequeño puesto de tacos, uno de los pocos negocios abiertos a esa hora. Pensé en sugerirle que se detuviera a comprar algo, pero cuando la miré otra vez, vi que ahora tenía las manos cruzadas sobre su regazo, apretando sus dedos con fuerza, casi al punto de lastimarse. Me quedé callado. Al pasar por una zona más oscura, la mujer habló por primera vez desde que subió. «Aquí está bien, déjeme aquí». Frené poco a poco y volteé para decirle la tarifa, pero su asiento estaba vacío. El coche seguía en marcha, las puertas cerradas. No había forma de que se hubiera bajado sin que yo lo notara. Se me heló la sangre. Giré la cabeza hacia el asiento trasero y en ese instante algo me miró. No era la mujer, era algo más. Algo con un rostro desfigurado, sin ojos, pero con una sonrisa imposible de describir. El taxi se llenó de un sonido gutural, una mezcla de risa y llanto. Sentí como el aire se volvía más denso, como si algo me estuviera presionando contra mi asiento. Traté de moverme, de gritar, pero mi cuerpo no respondía. Mi reflejo en el espejo mostraba algo imposible. Una sombra sentada sobre mí,
susurrándome al oído. En ese momento, un frío inexplicable se coló en el coche. Mi piel se erizó y mi respiración se volvió entrecortada. Sentí que una mano helada se apoyaba en mi hombro. La presión era firme, casi como si alguien me estuviera reteniendo. Intenté forcejear, pero no podía moverme. De pronto, un claxon rompió la pesadilla. Un camión pasaba a toda velocidad, sus luces iluminando el interior del taxi. La sombra desapareció de golpe y sentí que podía respirar otra vez. Miré el asiento trasero, vacío. El taxímetro seguía corriendo. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador y salí disparado de ahí, sin mirar atrás. No supe cómo llegué a casa ni cuánto tiempo pasó antes de poder dormir. Lo único que tenía claro era que nunca más volvería a recoger a alguien en la calzada de Tlalpan a esa hora, porque lo que subió esa noche no era humano. Me llamo Eduardo Ramírez, tengo 35 años y soy taxista desde hace más de 10. Créanme que he visto de todo. Borrachos que no pagan, tipos raros que me ponen nervioso y clientes que se bajan sin decir nada. Pero nada se compara con lo que viví aquella noche en la carretera México-Toluca. Era casi la medianoche y ya estaba por terminar mi turno cuando recibí una solicitud de servicio cerca de la carretera. No suelo tomar viajes en esa zona a esas horas, pero la central de radio me indicó que había una mujer esperando un taxi en una curva solitaria. Pensé que quizás su coche se había descompuesto o algo así que acepté el viaje. Cuando llegué, la vi de inmediato. Era una mujer joven, parada junto al camino, vestida con un vestido blanco largo. Al principio pensé que era raro, pero la noche estaba fría y tal vez venía de una fiesta o de una boda. Se veía tranquila, aunque algo pálida. Apenas abrí la puerta, ella se subió sin decir una palabra y me dio una dirección en voz baja. Me pareció que estaba en la colonia cercana al centro de Toluca. No me gustó mucho la vibra del viaje. La mujer apenas hablaba y su voz sonaba apagada, como si estuviera muy cansada. A través del retrovisor, noté que tenía el rostro serio, con el maquillaje un poco corrido. Sus manos estaban entrelazadas sobre su regazo, y aunque el auto estaba caliente, tenía la piel de gallina. Por educación, intenté hacer conversación. ¿Viene de una boda?, pregunté, medio en broma, para aligerar el ambiente. Ella giró la cabeza lentamente y me vio a los ojos a través del espejo retrovisor. Sus labios se movieron, pero la respuesta fue apenas un susurro. Sí. Algo en su tono me hizo estremecer, pero traté de no pensar demasiado en eso. Me concentré en manejar, pero a medida que avanzábamos, empecé a notar algo raro. La dirección que me había dado no conducía a una colonia normal, sino a un panteón. El escalofrío que me recorrió el cuerpo fue inmediato. Miré el espejo retrovisor otra vez, y ella seguía ahí, con la misma expresión vacía. Tragué saliva y traté de calmarme. Seguramente había una explicación lógica, ¿no? Tal vez vivía cerca del panteón o tenía que ver a alguien ahí. Cuando llegamos, el lugar estaba desierto. El portón de hierro del cementerio estaba cerrado y solo la luz de los faros iluminaba las tumbas cercanas. Me giré para decirle que habíamos llegado, pero en cuanto la vi, mi corazón se detuvo. El asiento trasero estaba vacío. Pegué un grito y me bajé del taxi de un brinco. Miré a todos lados, revisé el asiento, el suelo, incluso abrí la cajuela en un ataque de paranoia. Nada, la mujer simplemente había desaparecido. El miedo me paralizó por un momento, pero en cuanto recuperé el aliento, subí al coche y salí de ahí a toda velocidad. No miré atrás. No me importó si había alguna explicación lógica. No quería saber nada más. Al día siguiente, no pude sacarme la imagen de la cabeza, así que fui con unos compañeros taxistas a contarles lo que me había pasado. Apenas mencioné la carretera México-Toluca y la mujer de blanco, uno de ellos me interrumpió. ¿Te dio una dirección que terminaba en el panteón?, preguntó con una sonrisa nerviosa. Asentí, sintiendo la piel helada.
Te tocó la novia. A muchos nos ha pasado. Dicen que hace años, una muchacha iba rumbo a su boda y su novio nunca llegó. Se desesperó y salió corriendo hasta la carretera, pero la atropellaron. Desde entonces, pide un taxi para llegar a su destino, pero nunca lo logra. Esa noche entendí que hay cosas que simplemente no tienen explicación. Desde entonces, evito trabajar en esa carretera de noche. No quiero volver a recoger a la misma pasajera, porque sé que tarde o temprano lo volverá a intentar. Desde ese día, cada vez que paso por la zona, no puedo evitar mirar de reojo hacia la curva donde la recogí. Aunque me diga a mí mismo que no quiero volver a verla, en el fondo de mi mente una pequeña parte de mí siente curiosidad. ¿Qué pasaría si alguien más la recoge? ¿Seguirá apareciendo cada noche? Algunos compañeros me han contado que la han visto más de una vez, parada en el mismo sitio, con la misma expresión de tristeza. Un amigo incluso juró que la escuchó sollozar antes de desvanecerse frente a sus ojos. Nadie sabe quién fue realmente esa mujer, pero todos los que hemos trabajado en esa carretera sabemos que su espíritu sigue ahí, esperando un taxi que la lleve a su destino, aunque nunca pueda llegar. Me llamo José Luis, tengo 42 años y soy taxista en la Ciudad de México. Siempre he trabajado en esto y aunque me han tocado pasajeros extraños, nunca había sentido tanto miedo como aquella noche en el Cerro de la Estrella. Eran casi las 3 de la mañana y mi última carrera me dejó cerca de la colonia Santa Marta, Acatitla. Ya quería regresar a casa, pero al pasar por la avenida Ermita Iztapalapa, vi una figura a un costado del camino. Era una mujer, con el cabello largo y oscuro, vestida con algo parecido a un rebozo. No hacía señas, solo estaba parada ahí, mirando hacia la nada. No sé por qué, pero frené. Bajé la ventana y le pregunté si necesitaba un aventón. No contestó. Solo levantó la cara y me miró con unos ojos oscuros, casi sin brillo. Entonces, sin decir palabra, abrió la puerta y se subió al asiento trasero. ¿A dónde la llevo?, pregunté, tratando de ignorar el escalofrío que me recorrió la espalda. Arriba, al cerro. Su voz era rara, como si viniera de muy lejos. No me gustó nada la sensación que me dio, pero ya era tarde para echarme para atrás. Conduje por la carretera empinada que lleva a la cima, donde está la zona arqueológica. No hay mucha iluminación ahí, solo unas pocas lámparas parpadeantes. Mientras subía, sentía que la temperatura descendía drásticamente. De reojo, miré por el espejo retrovisor. La mujer estaba inmóvil, con la mirada fija en la ventana, como si buscara algo en la oscuridad del cerro. Sus manos, pálidas y delgadas, se agarraban con fuerza de su falda. De pronto, sentí un olor a humedad y tierra podrida dentro del coche. El instinto me dijo que algo no estaba bien. Señora, ¿segura que quiere venir hasta acá? No hay nada a esta hora. Ya casi llegamos, susurró, pero su voz sonó más grave, más ronca. El miedo empezó a apretar mi pecho. Miré por el espejo de nuevo, pero la mujer ya no estaba. No había escuchado la puerta abrirse, no sentí movimiento, pero el asiento trasero estaba vacío. Frené en seco. Mi corazón latía con fuerza mientras giraba la cabeza hacia atrás. Nada, solo la noche y la neblina espesa del cerro. El asiento seguía hundido, como si alguien hubiera estado ahí hacía segundos. Entonces lo vi. Una sombra enorme se movía entre los árboles. Era alta, encorvada, con extremidades alargadas y una piel oscura, casi como cuero viejo. No tenía rostro, pero sus ojos, esos ojos brillaban con un fulgor amarillo enfermizo. Estaba observándome. Intenté encender el coche de nuevo, pero no respondía. El motor chisporroteó como si la batería estuviera muerta. La criatura comenzó a moverse hacia mí, con pasos lentos pero pesados, como si cada uno retumbara en la tierra. De su pecho salía un sonido gutural, una especie de gruñido profundo que me paralizó. De pronto, un ruido seco sonó detrás de mí, como si algo hubiera golpeado el techo del coche.
Miré por la ventana y vi que las ramas de los árboles se sacudían con violencia, aunque no había viento. Algo más estaba ahí, acechando desde las alturas. Con desesperación, giré la llave una y otra vez. En un último intento, el motor rugió y las luces del coche iluminaron completamente a la cosa que se acercaba. Su cuerpo era delgado pero fuerte, con garras que parecían filosas como navajas. Entonces, de su boca, un hocico largo y negro, salió un alarido tan agudo que hizo temblar los vidrios del taxi. No pensé más. Metí reversa y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. Las llantas chirriaron contra la grava y el coche se sacudió cuando bajé a toda velocidad. Por el retrovisor, vi a la criatura quedarse en la cima, observándome. No me siguió. No tuvo que hacerlo. Sabía que yo jamás volvería a ese lugar. Cuando llegué a la base del cerro, me estacioné un momento para recuperar el aliento. Todo mi cuerpo temblaba. Revisé el asiento trasero y ahí, en el centro, había algo. Un mechón de cabello largo y oscuro. La prueba de que todo había sido real. Esa noche no volví a casa de inmediato. Me detuve en una gasolinera para tomar un café. Necesitaba calmarme. El empleado me vio pálido y me preguntó si estaba bien. Le conté lo que me pasó y sin sorpresa me dijo: «No es el primero que ve algo ahí, amigo. Ese cerro es viejo, muy viejo, y guarda cosas que no deberían estar aquí». Desde aquella noche, nunca más tomé pasajes cerca del Cerro de la Estrella después de medianoche. Porque sé que ahí, en la cima, algo antiguo y hambriento sigue esperando. Me llamo Miguel, tengo 38 años y soy taxista en Monterrey. Llevo más de una década recorriendo la ciudad, así que conozco bien sus calles y los lugares donde siempre hay pasajeros. Aquella noche, pasada la medianoche, iba manejando por la avenida Lázaro Cárdenas, buscando un último viaje antes de irme a casa. Había sido una jornada lenta, con apenas unos cuantos viajes que no dejaban mucho dinero. Miré el reloj del tablero y pensé si valía la pena seguir circulando o mejor darme por vencido. Justo cuando me acercaba al cruce con una calle secundaria, vi a una mujer en la banqueta. Era delgada, vestía un vestido claro y su piel se veía pálida bajo la luz tenue de la farola. Sin pensarlo dos veces, reduje la velocidad y me detuve junto a ella. «Buenas noches, ¿a dónde la llevo?», pregunté mientras bajaba un poco la ventana. La mujer se inclinó hacia el auto, y aunque su rostro estaba parcialmente cubierto por su largo cabello oscuro, noté algo extraño en ella. Su piel tenía un tono casi cenizo y sus ojos, aunque grandes, parecían vacíos. «Al centro», respondió en un susurro apenas audible. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero no quise darle importancia. Abrí la puerta y la mujer subió al asiento trasero sin hacer ruido. Mientras avanzaba, traté de iniciar una conversación, pero ella solo miraba por la ventana sin responder. Su silencio me incomodaba cada vez más. Pasamos por varios semáforos y en cada uno de ellos no pude evitar mirar por el espejo retrovisor. La mujer seguía inmóvil, sin pestañear, con la mirada fija en la ventana. El ambiente dentro del taxi se volvió denso, como si el aire pesara más de lo normal. Intenté justificar su comportamiento, quizá estaba cansada o algo la tenía preocupada. Cuando pasamos por un tramo oscuro, sentí un escalofrío aún más fuerte. De reojo, me pareció ver que la mujer había girado su cabeza ligeramente hacia mí. Tragué saliva y respiré hondo, tratando de ignorar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. El trayecto fue incómodamente silencioso. En un momento, miré por el espejo retrovisor y noté que tenía las manos entrelazadas sobre su regazo, con los dedos pálidos y delgados, como si apenas tuviera sangre corriendo por sus venas. La imagen me puso los pelos de punta, pero intenté concentrarme en la carretera. Cuando finalmente llegamos a la zona del centro, me detuve frente a un viejo edificio. Volteé para avisarle que habíamos llegado, pero su asiento estaba vacío. El pánico me invadió.
Giré en todas direcciones buscando alguna explicación. Incluso salí del taxi para ver si había bajado sin que me diera cuenta. Pero no había nadie. Solo el silencio de la madrugada y el zumbido lejano de los autos en la avenida. Al subir de nuevo al coche, mi piel se heló aún más. En el asiento trasero, justo donde ella había estado sentada, había una marca de humedad, como si mi pasajera nunca hubiera estado completamente en este mundo. Encendí el motor con manos temblorosas y me alejé lo más rápido que pude. Durante todo el camino a casa, no dejé de mirar por el retrovisor, esperando no ver nada fuera de lo normal. Al llegar, me encerré en mi habitación sin siquiera contarle a mi esposa lo que había sucedido. Esa fue la última vez que trabajé de madrugada en la avenida Lázaro Cárdenas. Me llamo Luis Hernández, tengo 45 años y soy taxista en la Ciudad de México. Desde hace más de 20 años, me dedico a recorrer las calles y carreteras transportando pasajeros a donde necesiten. Aquella noche en la carretera a Cuernavaca, nunca imaginé que viviría algo que me haría cuestionar todo en lo que creía. Era un martes cualquiera, pasada la medianoche. La lluvia caía con fuerza sobre el asfalto y apenas se veían las luces de otros autos en la carretera. Había tenido una noche floja en la base de taxis y ya estaba pensando en regresar a casa cuando el radio de la central sonó. Unidad 314, ¿disponible para un servicio? Tomé el radio y respondí con voz cansada. Aquí 314, dígame la ubicación. El cliente solicita el servicio en el kilómetro 42 de la carretera a Cuernavaca. Destino desconocido. Dice que lo recogerán en cuanto llegue. Me pareció raro. La central normalmente daba más detalles, pero en el gremio se aprende a no cuestionar a los clientes. Puse en marcha el coche y me dirigí al punto indicado. Cuando llegué, todo estaba oscuro. No había casas, gasolineras ni tiendas cerca, solo árboles y el sonido de la lluvia golpeando el toldo del taxi. Encendí las luces altas, pero no vi a nadie. Pensé que el cliente se había arrepentido o que era una broma pesada. Estaba a punto de irme cuando el celular sonó. ¿Sí?, respondí con desgano. ¿Eres el taxi que pedí?, dijo una voz femenina, débil, casi un susurro. Sí, estoy en el punto que me dieron, pero no veo a nadie. Estoy aquí, justo frente a ti. Mi corazón se aceleró. Miré de nuevo, pero no había nadie. Solo la lluvia y la neblina densa cubriendo la carretera. Se me erizó la piel. «No te veo, ¿dónde estás?», pregunté. «Abre la puerta, ya estoy dentro». Sentí un frío inhumano recorrerme la espalda. Me giré de golpe y vi el asiento trasero reflejado en el retrovisor. Estaba vacío. El teléfono se quedó en silencio, pero la llamada seguía activa. Me armé de valor y pregunté: «¿Quién eres?». La respiración al otro lado del teléfono se volvió más pesada. «Hace muchos años, un taxi me dejó aquí. Nunca llegué a mi destino». Un trueno iluminó la carretera y por un segundo pude verla en el asiento trasero. Una mujer con el rostro pálido, el cabello enmarañado y los ojos vacíos. Abrí la puerta y salté del auto, dejando el motor encendido. No sé cuánto tiempo estuve parado bajo la lluvia, temblando de miedo. Cuando por fin me atreví a mirar dentro del coche, ella ya no estaba. Intenté recuperar el aliento mientras me apoyaba en el auto. La lluvia empapaba mi ropa y el frío se me metía hasta los huesos. Encendí un cigarro con las manos temblorosas y miré alrededor. Nada. La carretera seguía vacía, con la neblina serpenteando sobre el asfalto. Subí de nuevo al taxi y revisé el asiento trasero, convencido de que lo que había visto era producto del cansancio. Pero ahí, sobre la tapicería húmeda, había un rastro de agua, como si alguien se hubiera sentado hace poco. Mi estómago se revolvió. Pisé el acelerador y conduje sin rumbo, solo con el deseo de alejarme de ese maldito kilómetro 42. Pasé junto a un par de gasolineras cerradas y finalmente me detuve en una que aún tenía luces encendidas.
Bajé y entré al pequeño local, donde un hombre mayor atendía detrás del mostrador. ¿Todo bien, amigo?, me preguntó al verme pálido y empapado. Creo que acabo de ver algo en la carretera, algo que no debería estar ahí. El hombre me observó con calma y suspiró antes de hablar. Déjame adivinar, kilómetro 42. Asentí, sin poder disimular mi sorpresa. No eres el primero, continuó el hombre. Varios taxistas han pasado por aquí con la misma historia. Dicen que una mujer pide un taxi en ese punto. Una mujer que murió hace muchos años cuando un conductor la dejó ahí sola en medio de la noche. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Me estremecí y terminé el cigarro en silencio antes de volver al auto. No volví a aceptar un servicio en la carretera a Cuernavaca. A veces, en las madrugadas, el radio suena con solicitudes desde el kilómetro 42. Ningún taxista las toma. Todos sabemos que ese pasaje nunca llega a su destino. Desde aquella noche, comencé a investigar más sobre la leyenda. Hablé con otros taxistas, con viejos empleados de la central y con gente que decía haber visto lo mismo. Todos coincidían en una historia. La mujer vestida de blanco solía aparecer en noches de lluvia, siempre en el mismo punto, y quien se atreviera a recogerla no llegaba a su destino. Algunos decían que los autos desaparecían sin dejar rastro, otros aseguraban que sus pasajeros terminaban con las manos frías y los labios azulados antes de desvanecerse. Una madrugada, semanas después, desperté con un escalofrío. El radio de la central sonaba insistente. Me acerqué con un nudo en el estómago y escuché la voz del despachador. Unidad 314, servicio en el kilómetro 42, cliente esperando. Y entonces, el celular vibró en mi bolsillo. Un número desconocido. Levanté la pantalla con miedo y leí el mensaje. Abre la puerta, ya estoy dentro. Desde esa noche dejé el taxi.